Maestro Raimundo, queda en claro, nos han dejado en claro que el grueso de la población sí buscó y sí está de acuerdo con la reforma judicial y por supuesto, pues con la elección judicial, ¿no? Un grueso de la población. Eso es lo positivo. Pero me gustaría irme como al escenario más pesimista, más negativo, sí, porque pues estaría chévere pues, quedarnos en lo positivo, ¿no? Pero también Claro. hay oscuros, claro que hay oscuros aquí, ¿verdad? ¿Usted cómo veía, maestro? Porque se dicen por muchos lugares que va a haber una afluencia entre el 10 y el 15% en la votación en esta elección judicial. Vámonos al peor escenario, el 10%. ¿Esto es un fracaso para la elección judicial? ¿En sí eso sería un fracaso para la elección judicial o no? ¿O es un triunfo haber logrado esta reforma judicial y esta elección judicial? ¿De dónde nos agarramos? Mira, ¿De yo este creo que, logro claro, o de este fracaso? mira, yo creo que nosotros, a ver, si nosotros nos concentramos en el día de la elección y en ese simple hecho y lo comparamos con la votación por presidente de la República anterior o donde participó el expresidente López Obrador, pues en esa comparación, haciendo ese recorte de la realidad, pues sí, vamos a decir, no, pues es un fracaso, menos mexicanas y mexicanos salieron a votar, pero esa es una visión sesgada, ¿no? Esa es una visión, me parece a mí, de pocas miras, que no tiene la perspectiva histórica detrás. ¿Qué es lo que yo recomiendo? ¿Cómo es que yo lo veo? Creo que hay que ubicar este proceso electoral dentro de un proceso de transformación social, institucional, de cambio histórico más amplio, para poderlo valorar. Porque, a ver, de entrada, México se coloca nuevamente a la vanguardia de las instituciones políticas, constitucionales, electorales del mundo, porque una elección así, de todos los titulares de las instancias judiciales del país, pues no sucede en ningún lugar del mundo. Entonces México va al frente y es tan importante como cuando en el Congreso Constituyente del 16 y del 17, los constituyentes mexicanos decidieron en unas batallas de discusiones muy fuertes y acaloradas al interior del Congreso, incluir derechos sociales en el texto de la Constitución. Y gracias a eso hoy los tenemos, y los hemos defendido frente al neoliberalismo que quiso arrasar con todo. O sea, así de importante es. México fue trascendente en el derecho constitucional del siglo XX por esa incorporación. Bueno, ese paso es el que damos ahora en una situación distinta para democratizar los poderes judiciales. Eso nadie lo ha hecho, mucho menos a esta escala. Y es algo que incluso desde la academia y también desde los propios autoridades que forman parte de poderes judiciales, pues habían dicho que era imposible, que era impensable. Cuando uno preguntaba por qué, y preguntaban, ustedes lo vieron, los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y otros cuestionaban, oye, ¿dónde está la prohibición? ¿Qué norma es la que lo prohíbe? Ninguna. Y cuando seguíamos preguntando, pues todo eran los dogmas de lo que yo llamo pues, la teoría jurídica liberal, ¿no? Eran los dogmas del liberalismo decimonónico a los cuales están aferrados pues el pensamiento jurídico conservador de nuestro país y que adoptaban los propios legisladores de la derecha para bloquear la reforma, pero no había ningún motivo. Al contrario, si nosotros estamos comprometidos, como lo dicen los políticos mexicanos de todos los partidos, con la democracia, y todos queremos democracia, que es poder del pueblo, pues todos deberíamos estar de acuerdo en impulsar estos procesos de democratización, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve desde esa perspectiva y nos percatamos además de la trayectoria inmediata, de la circunstancia inmediata por la que ha atravesado nuestro país, 40 años de neoliberalismo, donde trataron de borrar los derechos colectivos, donde destruyeron la intervención del Estado en la economía, bueno, malbarataron las empresas públicas, desmembraron infraestructura y las capacidades públicas del Estado mexicano para afrontar problemáticas sociales, necesidades sociales, ¿no? Donde intentaron desaparecer estos derechos colectivos a la educación pública y gratuita, intentaron desaparecer las comunidades agrarias y los ejidos, ¿no? Intentaron incluso pues también minimizar los derechos laborales, ¿no? Que no hubiese huelgas, que no pudiese formarse nuevos sindicatos. Todo eso pasó, que no se nos olvide porque todo eso sí pasó. Venimos de ahí, ¿no? Y un intento, pues, de democratizar el país con instituciones como el INE, el Tribunal Electoral, que al final de cuentas, pues tampoco nos llevó muy lejos, porque quedó todo en una
partidocracia, ¿no? En donde pues sí, había cambios, pero eran cambios en las élites, con un programa de gobierno que tampoco se hacía responsable del gasto público y de la soberanía nacional, sino que estuvieron entregando recursos públicos estratégicos a capitales extranjeros de Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Ese es el Pacto por México, eso es la reforma energética del 27, eso que no se nos olvide, porque esa transición a la democracia fue lo que es un fracaso, y es un fracaso histórico que hoy está demostrado. A donde tenemos que avanzar entonces, pues es a la construcción de un Estado auténticamente democrático, donde el conjunto de las instituciones pues pueda la población, la ciudadanía, efectivamente participar y deliberar, ser parte de la toma de decisiones, del diseño, de la implementación, la evaluación de políticas públicas, pero también de marcos regulatorios, ¿no? Y eso es todavía más importante hoy, frente a este intento de superar el neoliberalismo, pero todavía hoy más importante frente pues al segundo gobierno de Donald Trump. Es hoy más importante que nunca que México defienda su soberanía nacional, que tenga un proyecto de desarrollo propio, ¿no? Un proyecto de nación propio, que no estemos pendientes, condicionados, dependientes de lo que Estados Unidos decida o no decida, porque todo eso el día de hoy está bajo cuestión y no está claro, ¿no? No está claro. Puede ser que incluso todo este rollo del nearshoring se venga abajo. Puede ser que el Plan México no pueda llegar muy lejos porque Donald Trump tiene otras ideas, ¿no? Si no entendemos la geopolítica del momento, pues no estamos ubicando históricamente en su contexto correcto la reforma judicial y las implicaciones que tiene. El día de hoy se requieren jueces que defiendan el interés público nacional, que reivindiquen la soberanía, que estén pensando en eso cuando tomen sus decisiones en los temas de energía, de telecomunicaciones, de recursos naturales. Eso se necesita, ahí es donde hay que ubicarlo. Si nosotros tenemos ese horizonte, bueno, a ver, impulsar la reforma judicial es ya de por sí un triunfo histórico del pueblo de México, ¿no? Primero. Segundo, lograr sortear todos los obstáculos que la derecha ha puesto, lograr llevar adelante la celebración de estos comicios, ¿no? De este proceso electoral en medio de los ataques, los arranques de Donald Trump, pues también me parece un gran mérito, ¿no? El que la gente acuda a votar, bueno, pues ojalá salgan en grandes cantidades a votar, pero también ubiquémonos en la realidad. Lo cierto es que en elecciones intermedias, en consultas que se han hecho para otros procesos donde no se juegan elecciones federales, pues la votación, el número de personas que acuden a las urnas siempre es menor. En este caso, nunca se había, bueno, sí, algunos eventos en la historia constitucional de nuestro país se había autorizado, estaba permitido, era así como se designaban operadores judiciales por elección. No es la primera vez, pero siempre eran pues muy acotados. Esta es la primera vez que va a ser generalizado. La gente no está acostumbrada a eso. Mucha gente ni siquiera sabe bien a bien pues de qué va el poder judicial, ¿no? Entonces es importante que la gente sepa la relevancia para su vida cotidiana, para sus necesidades, para el interés del país que tiene elegir operadores judiciales, ¿no? Ojalá salieran pues millones de mexicanas, mexicanos a votar, pero si no es así, pues debemos tener en cuenta todo este horizonte del proceso por el que venimos atravesando. Seguramente en las siguientes ocasiones en las que se implemente esta reforma a nivel local y la parte que faltará a nivel federal en 2 años, pues también todos estos obstáculos pues irán siendo ya minimizados, neutralizados, el proceso será todavía más fluido y también la gente involucrada con más claridad en los temas de los poderes judiciales, pues también acudirá a las urnas con una conciencia y una información distinta y seguramente en mayor cantidad. Entonces, yo no lo veo como un fracaso. Me parece que cuando se ve así es porque no se está mirando pues todo el proceso histórico detrás y las implicaciones prácticas en el contexto y la coyuntura del día de hoy de nuestro país que tiene esta reforma judicial, ¿no? Al contrario, o sea, es un gran triunfo que hayamos llegado hasta acá, que podamos, pues ahora va a haber campañas, ¿no? De los candidatos, que se pueda celebrar este comicio el 1 de junio y que podamos renovar pues a los operadores judiciales del país, ¿no? Por todas las circunstancias, motivos y los argumentos que pues se han hecho públicos, ¿no? Desde que se presentó la iniciativa.